Bienvenidos a ¿Cómo te sientes hoy? Este es un programa que está diseñado para educar a la comunidad sobre los temas emocionales. Recientemente hemos estado hablando de la codependencia y sus consecuencias. Hemos hablado de adicciones, de relaciones enfermizas, la infidelidad y de las familias disfuncionales. Hoy vamos a hablar del abuso en las relaciones como otro síntoma de la codependencia. Exacto. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola Leslie, ¿cómo estás? Bien. Seguimos con el temita de la codependencia. Sí, señor. Cuéntame, Iris, ¿qué puedes decir sobre la violencia doméstica? Tristemente es algo que pasa en muchos hogares y se minimiza o no se toma la acción que se necesita. Okay. Y de verdad que es un tema muy serio porque es la causa de muchas muertes, enfermedades. O sea, es un problema bastante grave en la sociedad. Pero el abuso tiene muchas facetas y ya cuando se llega a la violencia doméstica ya estamos ya hablando del extremo, ¿no? De lo máximo que se puede llegar en una relación abusiva. Y entonces hay diferentes síntomas que lo conllevan, ¿no? Y hay diferentes síntomas que uno puede ver cómo se reflejan primeramente en una relación. También hay personas que continúan teniendo este tipo de relaciones una vez que se salen, y entonces hoy queremos hablar de todos esos factores para que las personas se lleven una idea bien clara de que cuál es el problema, porque muchas veces, como me decías anteriormente, se disminuye, se minimiza y las personas lo toman como que eso es una cosa normal y viven con eso y lo superan y hasta se sienten las víctimas, ¿no? Se sienten como responsables y culpables, que se lo merecen, porque todo eso regresa a los miedos, a la autoestima y toda esta serie de asuntos que hemos hablado de lo que es el tema de la codependencia y de las relaciones de control y necesidad. Me imagino que el control y el poder son factores muy comunes ahí. O sea, aquí porque no solamente la violencia puede ser de hombre a mujer, que siempre generalmente lo que vemos, pero hay mujeres que le dan golpe a los hombres. Oh, sí, últimamente se está viendo mucho y en realidad últimamente, Leslie, las autoridades están más pendientes de eso porque anteriormente se echaba siempre la culpa al hombre y entonces cuando llamaban a la policía era raro, el hombre principalmente le da vergüenza decir que la mujer le pegó y entonces muchos hombres se lo callan. Y en otro caso, la mujer ha tomado ventaja de que ella, como es supuestamente el sexo débil, pues entonces lo puede hacer. Y hay muchas mujeres que tienen mucha ira, que son muy explosivas y son las que llevan la agresividad y el abuso físico en la relación. Entonces ya las autoridades están tomando cartas en el asunto y están dándole a la mujer, tú sabes, la parte de justicia que le pertenece, igual que si fuera en el caso del hombre. ¿Cómo podemos identificar o ver señales en una persona que ha sido abusada? Bueno, una persona que ha sido abusada, por ejemplo, lo más obvio es una persona que la ven en el centro de trabajo, los compañeros de trabajo, la familia, que un día viene con morados en el cuerpo, con algo en la cara, en el ojo, y entonces te dice, se pone espejuelos, se cubre, se echa mucho maquillaje, se dice que fue que se cayó, que se está dando golpes generalmente. Los niños también en la escuela determinan cuando los niños están abusados, los niños que se caen mucho, que aparecen en la escuela con morados en el cuerpo, que no tienen mucha explicación, la persona evita el tema, es penosa, es retraída, es muy miedosa, siempre está muy nerviosa, siempre cuando tiene que ver con la pareja está nerviosa, llamándolo constantemente, asustada, escondiéndose, mintiendo, ¿sabes? Esos son los temitas porque la persona que ha sido abusada vive constantemente en un estado de alerta y en un estado de que no sabe cuándo va a venir el próximo trompón, ¿no? Que cuándo va a venir el próximo ataque. Entonces viven pendientes a la defensiva constantemente y con mucho miedo de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer. En los niños podemos detectar cuando están jugando en el roleplay, que en el colegio juegan y lo ponen a jugar, y tú ves esos niños violentos dándole
golpe con los muñequitos, ahí podemos también detectar que ha habido abuso en la casa o ellos han sido abusados. Claro. Sí, los niños cuando en la escuela, cuando hacen el bullying, los niños que son agresivos, muchas veces es indicativo de lo que están viendo en la casa como relación, porque esa es su interpretación para ellos de cómo se relaciona la gente. Y eso es una manera de que los maestros y el personal de la escuela se puede dar cuenta de que un niño está siendo expuesto a violencia doméstica. O sea que el bullying es consecuencia de violencia en la casa. Porque en una gran parte de los casos. Y en los colegios de ahora es algo preocupante ver cómo los padres no hacen nada con los hijos que van al colegio a dañar a otros niños. Son indiferentes ante eso y parece que se identifican, ¿será? Porque no hacen nada. Porque también lo ven como una forma de que, bueno, que mi hijo se tiene que defender. Sí. Y entonces esto... propagan, o sea, apoyan el problema, ¿Cuántos diferentes abusos existen? Porque hay muchos abusos que son físicos, pero también hay abuso emocional. Claro. Abuso es abuso. Y mira, para saber simplemente si una persona está en una relación abusiva, los primeros pasos que hay que ver o los primeros síntomas que uno tiene que examinarse es cómo yo me siento en mi relación. ¿Okay? Yo me siento en mi relación que siempre estoy caminando de puntillas, que tengo miedo a hablar, que tengo miedo a pedir las cosas, que me siento constantemente amenazada, que no siento confianza con mi pareja, que cuando voy a llegar a la casa, cuando mi pareja llega a la casa, estoy nerviosa, estoy con miedo, que no puedo predecir, que tengo que estar mintiendo, escondiendo las cosas, que no puedo gastar el dinero, ¿me entiendes? Cosas así. Cuando tú sientes una situación de tensión que te van a atacar, y entonces el ataque no tiene que ser físico, porque como me estabas preguntando anteriormente, el miedo es emocional, el miedo puede ser verbal, el miedo puede ser hasta financiero, y el miedo finalmente puede ser físico y también hasta sexual, porque hay parejas que obligan o le imponen a la otra persona que haga el sexo porque tú eres mi esposo, tú eres mi esposa y es tu obligación, y aunque no tengas ganas, aunque estés enfermo, aunque hayas acabado de parir o lo que sea, pues entonces lo tienes que hacer. Y entonces eso también es un abuso sexual, porque el abuso es imponerle mentalmente, emocionalmente a una persona algo que ella no está o que él no está dispuesto a recibir, que no está de acuerdo. ¿Tú puedes dar algún ejemplo de un abuso emocional? Porque yo veo que las parejas o las mujeres o hasta los esposos minimizan, no, que él es así, él habla así. Ese es su carácter, su personalidad. Y realmente es un abuso emocional con la boca, que mejor a veces que te den un golpe físico, que te estén hablando o minimizándote o desvalorizándote, porque tu autoestima es afectada. Exacto. Entonces, dame un ejemplo de... Mira, muy fácil, abochornarte delante de la gente, ¿ok? Criticarte de una manera ruda, insultarte, decirte algo sobre la manera que tú hablas, criticarte la manera que tú te vistes, por ejemplo, quitar ponerte pautas en cuanto, o ponerte control sobre cómo tú gastas el dinero, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, controlarte si puedes trabajar o no puedes trabajar, con las amistades que tú sales, la persona que está constantemente encima de ti, que la tienes que llamar todo el día, que le tienes que reportar lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo. O sea, es una constante acoso encima de ti. La persona que te da el tratamiento del silencio. Mira, no hay abuso más poderoso que la persona, lo que le llaman el silent treatment, la persona que cuando se pone bravo contigo hace así y te deja de hablar. Y eso se lo hacen los padres a los hijos también, y las parejas se lo hacen entre sí mismas, y eso es muy doloroso porque te hace sentir un sentimiento de abandono total. Claro. Y entonces de culpa, me imagino, porque a veces creemos que hemos hecho algo y nos preguntamos, ¿pero qué yo habré hecho? Y no, es que la persona es abusiva y tú estás ahí y no sabes qué es lo que está pasando, porque hasta nos confundimos, porque muchas veces ellos te venden a ti que tú eres el malo. Sí. Cambian, voltean la tortilla. Exacto, así mismo es. Te voltean la tortilla. Por lo general, la gente que tiene personalidad abusiva es muy hábil en lo que es la manipulación de palabras, y es muy hábil en
tirarte encima la culpa. O sea, tú terminas sin querer, sin darte cuenta, pidiendo disculpas por lo que hizo el otro. Sí. Y siempre pensando y dudando, pero concho, habré hecho algo mal yo, y termina, al cabo del tiempo, estar en una relación así, tú terminas creyéndote que tú eres culpable. Y algo para que estén claro con eso, tú puedes equivocarte y nadie tiene derecho de tocarte, ni darte, ni abusar de ti. O sea, somos humanos, somos imperfectos y podemos equivocarnos. No porque tú te hayas equivocado, tú te mereces que te hablen mal. Es inexcusable. Es inexcusable. O sea, por favor, no permita que nadie abuse de usted. Y más, las mujeres que son generalmente las más abusadas, que los hijos están viendo eso y creen que es algo normal y ellos mismos permiten el abuso sobre ellos mismos. Entonces, nosotros como padres necesitamos levantarnos aclarando y poniendo los límites necesarios para que nuestros hijos no sean víctimas también del abuso, porque eso es aprendido. Óyeme, y lo que tú no tienes idea, lo que sufren los niños cuando ven a los padres dándose golpes. Ay, sí. Mira, ellos, yo los veo ya de adultos que te cuentan el trauma, ¿no? Porque yo lo que hacía era que yo me escondía abajo de la mesa, o yo me escondía en el cuarto para no oír los gritos, o yo ponía música, ¿me entiendes? Claro. O había muchos niños que tomaban el rol de adulto y lo que hacían era interferir para que papá no le diera a mamá. ¿Me entiendes? Para que no se pelearan o trataban de buscar otros modos de ellos distraer la situación, y hasta ellos mismos se hacían problemáticos para atraer la atención hacia ellos y que el padre les diera a ellos para que entonces dejara a mamá tranquila, porque para el niño es muy doloroso ver esa situación entre los padres. Y entonces, y por lo general, cuando pasa entre los padres, también pasa el abuso contra los hijos. Y esos son traumas que nunca se olvidan, que aunque ellos hayan sido muy pequeñitos y no lleven la imagen en la mente, en el cuerpo se vive el trauma. Se vive el trauma por el miedo, se vive el trauma por la amenaza constante de por que estrés, la desconfianza, el estrés, ¿me entiendes? Están constantes en un estado de alerta y desafortunadamente terminan repitiendo el mismo problema y atrayendo el mismo tipo de relaciones a su vida, porque ya lo ven normal y lo ven como una manera de relacionarse. Al igual que cuando le pegamos a los niños, eso es un mensaje que tú le estás diciendo a tu hijo: tu cuerpo no vale. Exacto. Y te voy a maltratar, y así el niño va creciendo creyendo que los golpes son normales. Exacto. Y para que aprendas. Y está ya más que visto que el golpe y hasta el castigo severo no nos educa. Lo que instiga no es respeto, sino miedo. Sí. Entonces tú como padre, tú no quieres que tu hijo te tenga miedo. Tú lo que quieres es que tu hijo te tenga respeto. Y el respeto, el niño lo aprende cuando tú te comportas como una persona sana, como una persona estable, porque cuando tú pierdes el control, porque eso es lo que es perder el control. Cuando tú estás violento, tú pierdes tu control. Entonces tú eres un niño. Entonces, ¿cómo te va a respetar? ¿Cómo él te va a admirar si tú te estás comportando como si tú fueras de su misma edad, como un amiguito de la escuela? ¿Me entiendes? Porque tú estás perdiendo el control. Sí. Y entonces no estás disciplinando, tú estás instigando miedo. Y lo más probable es que a ti te hayan hecho lo mismo, porque ese comportamiento se propaga, se repite y se sigue repartiendo de generación en generación. ¿Cómo una persona puede evaluar si su relación es abusiva? Porque a veces estamos dentro de la relación y no nos damos cuenta. ¿Qué preguntas pueden hacerse ellas mismas de que oye, me aquí está pasando algo? Mira, Leslie, siempre sabemos, tú sabes, nos engañamos, pero un punto muy importante que tú estás en una relación abusiva es que no tienes sistema de apoyo. O sea, poquito a poco te has quitado tú misma o te han quitado indirectamente las amistades, los círculos sociales, te has recluido, te has aislado a que eres tú y tu pareja nada más, te lo callas, entonces tú nada más que hablas con tu mente y con tu pareja cuando te lo permite. No invitas a amistades a la casa, no vas a reuniones sociales, porque en el fondo siempre sabemos lo que se siente mal y lo que no está correcto, pero lo justificamos con el miedo, con 20 excusas, pero en el fondo siempre sabemos. Y entonces al tú no compartirlo con nadie, al tú no hablarlo,
pues entonces te sigues creyendo tus propias mentiras, te sigues engañando. Me imagino que ahí también se desarrolla la codependencia, porque al aislarte, quedarte sola, si lo dejo me quedo sola. Exacto. Entonces, crea una dependencia más mayor con la persona, y ahí esa persona tiene el control sobre ti y tú no haces nada. Y el abusivo lo promueve. Acuérdate que el perfil de personalidad de una persona abusiva, eso viene de miedo y de necesidad de control. Lo que hace es el manejo, ¿no?, que él sabe utilizar, es el miedo para mantener a la persona al lado de él o al lado de ella. Y entonces, por ese miedo, no quiere que la persona tenga acceso a ningún tipo de aprendizaje, de educación, no quiere que hable, no quiere que hable con las amistades para que no le metan cosas en la cabeza, no quiere que vaya a la escuela, no quiere que trabaje, ¿me entiende? Porque mientras más dependiente esta persona sea de ti, pues entonces más en poder estás tú y más la puede controlar. Si depende de ti emocionalmente, si depende de ti por dinero, si depende de ti en todos los sentidos, si depende de ti porque te tiene miedo a dejarte, pues entonces muchas veces los abusivos le dicen a las personas, tú no puedes vivir sin mí, que eso es parte del abuso verbal. Tú no eres nada sin mí. Mira lo regorda que estás, mira lo mal que estás, mira lo fea, mira lo que no sabes, eres bruta y cosas así. Y entonces utilizan todas esas estrategias para hacer que la persona lo vea a él como que, bueno, tú eres mi única alternativa en la vida. Ahora, la persona abusiva no es abusiva desde el principio. No, claro que no. ¿Cómo nuestras jóvenes o hasta mujeres que están empezando una relación pueden detectar a un abusivo? Porque ellos son muy charming al principio, son encantadores. Ese es el clásico. Yo no sé si tú te acuerdas de una película muy buena que hizo, que protagonizó J-Lo, que se llama Enough, ¿ok? Sí. Y entonces el clásico abusivo, que es una personalidad muy narcisista, muy sociópata, es el tipo de persona que te colma de atenciones, que te pone en un pedestal. Okay. Es cuando tú oyes a alguna amiga o a alguna mujer diciendo, oh, me he encontrado el hombre más charming del mundo, no lo conozco hace 2 semanas y ya me está diciendo que yo soy la mujer de su vida y que se quiere casar conmigo y me manda flores todos los días y me presentó a la familia y me compró esto y lo otro, y entonces eso es como el príncipe azul llegó a mi vida. Y la gente y todo el mundo entra en esa negación, y cuando vienes a ver a los 2 meses ya está empatada con él, ya empezó, viven juntos o se casan, y cuando viene a ver, enseguida que se sienten cómodos, empiezan a cortar el sistema de support, el sistema de apoyo. Y ahí es que entonces que empiezas a ver el monstruo que sale. Porque hay que tener mucho cuidado con esas primeras señales, muchísimo cuidado, porque si tú estás vulnerable y no te das cuenta y nunca lo has sentido o no estás lo alerta suficiente como diciendo, concho, aquí hay algo raro, que esta persona me acaba de conocer, sí, y que entonces yo soy tan importante en su vida. ¿Cómo es eso, no? Entonces, si tú estás muy vulnerable, tú estás muy necesitada y tu autoestima está muy baja, ahí mismo caes. O si has tenido relaciones así de ese tipo anteriormente, que ya tienes ese patrón, y entonces estás muy necesitada de que te recojan, de que te protejan, de que te alcen, y entonces ahí mismo tú caes en la trampa. Y cuando viene a ver, estás en una situación que estás viviendo con un enemigo. O sea que una de las sugerencias mejores es que tomen tiempo. Que se den tiempo. Todo necesita tiempo. Una relación para ser seria, para ser una relación saludable, tiene que ir por varios pasos. Y ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Tiene que haber un tiempo y espacio para que las personas lleguen a compenetrarse y lleguen lo que es al compromiso, ¿me entiendes? Cuando es de un día para otro, seguro que algo anda mal. Esa impulsividad no es saludable, y eso es que traen algo escondido. Entonces lo que pasa es que están tratando de asegurarse de tenerte de su lado para entonces sacar las uñas. Sí, porque una cosa es tener unos defectos de carácter. Que todos lo tenemos. Que todos lo tenemos, pero ya el abusivo es diferente. Sí. Y ahí volvemos. Necesitamos estar conectados ¿con quién? Con nosotros mismos.
sea que eso es eminente para tú poder escoger una pareja. Otra cosita, Leslie, que pasa mucho es que, bueno, para la gente que está en el proceso de dating y eso, cuando conoces a una persona que inmediatamente cuando te conoce empieza a hablar de la ex o del ex, a criticarlo como que si fueran lo peor de este mundo y que mira lo que me hizo y que yo soy el víctima. Cuando tú ves una persona que ya de inmediato no reconoce responsabilidad por su contribución a su divorcio o a su pérdida de relaciones, que se piensa que siempre me hicieron esto y lo otro, eso es un red flag. Eso es una banderita roja que hay que mirar también, porque ahí estás lidiando con una persona que no reconoce responsabilidad sobre sus saltos. ¿Qué pasa? Que no hay madurez emocional, que son características narcisistas, que son características infantiles, que hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, al igual, ahora dame un ejemplo sobre el abuso financiero, que ahora mismo es algo que las mujeres son muy víctimas porque se quedan en la casa cuidando a los hijos mientras el esposo trabaja. Entonces, el trabajo de la esposa, que es 24/7, no es remunerado, o sea, no es validado, no es valorado. Entonces, ¿cómo pueden abusar económicamente sobre personas? ¿Cómo se puede dar cuenta que se Bueno, imagínate, cuando tú estás en una relación tradicional, ¿no? Donde hay un solo miembro que es el que produce, que es el proveedor, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un convenio en que las dos personas saben, ok, nosotros vamos a hacer esto, y entonces tú te vas a ocupar de la casa, del rol de la casa, de los niños, y yo me voy a ocupar de lo que es traer el dinero, ¿no?, a la casa. Pero eso no implica que yo soy el que tengo el control de todo el dinero. Somos un convenio, somos como una compañía, y los dos vamos a tener acceso a las finanzas y los dos vamos a tener conversaciones en cuanto a lo que es el budget, en cuanto a cómo vamos a gastar el presupuesto, cómo vamos a gastar el dinero, etcétera. Entonces, es un equipo. Cuando no es así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el control va sobre una persona, y yo veo en muchos casos que la pareja no sabe ni tan siquiera cuánto está produciendo la compañía. Hay mucho secreto y misterio. Hay mucho secreto, esconden compran cosas aparte. Yo tuve un caso que de muchos años de matrimonio, el señor había comprado hasta un apartamento al amante y ella ni se había enterado. Sí. Y los bancos se prestan para eso, porque aunque sea ilegal, los contadores y los abogados se han prestado para eso, para dejar que esa persona dé ese paso, porque tú sabes que en un matrimonio todo el mundo tiene que firmar. Entonces la sociedad se presta para eso y les da esa oportunidad. Yo he tenido muchísimos casos que a la hora de separación, a la hora del divorcio, se enteran de que esta persona tenía una cantidad de propiedades y una cantidad de cosas que había comprado por la izquierda, por sí mismo y para la otra persona, y que la mujer, en este caso, ¿no?, que es la mayoría de los casos, pero no tiene que ser así, no sabía, no tenía la menor idea. Y entonces ahí tú estás rompiendo el convenio de lo que es el matrimonio. O la pareja, sí. Pero bueno, entonces el control, el abuso financiero es no darle participación a tu partner, a tu pareja, de lo que es lo que tú estás produciendo. Y entonces, o decirle, hay muchas veces, tú sabes lo que pasa, que utilizan el dinero para negociar el sexo. Y no, entonces, bueno, como no estamos teniendo sexo, pues entonces no te voy a dar lo que te toca esta semana, ¿me entiendes? Y entonces le controlas, entonces tú ves a la pareja tratando de hacerle trampa, robarle y buscando la manera de sobrevivir, porque no se abre, no hay una relación transparente, no hay una relación de equipo. Y entonces controlando, o a veces le controlan lo de si le dan dinero para comprar hasta las cosas más necesarias de la casa, la comida, las cosas básicas, las cosas para los hijos, porque siempre quieren que le pidan permiso a ellos. Sí. Y entonces eso es un abuso financiero. Tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes sobre este tema. Ok. Y realmente son súper interesantes las preguntas. ¿Cómo afecta a los hijos la violencia doméstica?
Bueno, ya eso lo mencionamos un poquito, pero los hijos los impacta demasiado la violencia doméstica. Yo he tenido situaciones en que en el momento que hay la violencia, cuando hay niños pequeñitos, cuando hay bebés, tú ves que uno de los padres, la mamá en este caso, está aguantando el bebé y entonces está pasando una agresión en ese momento. Imagínate el impacto emocional, el miedo que siente el niño en ese momento, de los gritos, de los golpes. Y entonces eso se queda en el trauma, como ya dije anteriormente, aunque la imagen no se acuerde, el trauma se queda y se sufre y viene en unas consecuencias muy impactantes y muy dolorosas más adelante en la vida cuando la persona es adulta. Y sin darte cuenta tú ejercitas y repites muchos patrones que al final van, cuando te pones a escarbar, van atrás a lo que fue ese trauma y que vivieron los muchachos, aunque sea una sola vez, fíjate, wow. aunque sea una sola vez. Bueno, esta pregunta está bien fuerte. Mi esposo me pegaba mientras estaba embarazada. ¿Qué impacto puede tener esto en mi hijo? ¿El bebé lo siente? Eso es horrible. Eso definitivamente va a ser un trauma en la vida de la persona, lo que le llaman un post-traumatic stress disorder, que quiere decir un trauma a largo plazo que la persona va a experimentar. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está embarazada, está vulnerable no solo físicamente, sino emocionalmente en todos los aspectos. Entonces, el bebé, cuando está dentro del cuerpo, está en una conexión extrema con la madre en todos los sentidos, emocionalmente, bioquímicamente, o sea, todo lo que está sufriendo el cuerpo de la madre, lo está sufriendo el cuerpo del bebé y se está grabando ya en su memoria todas estas sensaciones y todo ese miedo. Y entonces, a la misma vez, ahí sufre el bebé y sufre la mamá a largo plazo. Wow. Es muy doloroso y esas cosas, aunque no se recuerde, uno dice, bueno, si era un feto, si era un bebé que todavía no estaba formado, al contrario, en ese proceso de la formación ya está recogiendo todo ese miedo, todo ese estrés, toda esa ansiedad que se está produciendo por el pánico a la supervivencia que está recibiendo la mamá en ese momento. El bebé recibe igualmente lo mismo. Wow. Y eso pasa muchísimo, porque cuando el abusivo tiende a ser más abusivo cuando la otra persona es más vulnerable y más miedosa. Más sumisa. Más sumisa, sí. Ellos como que eso le da los empodera, les da más ímpetu para ser más abusivo todavía. ¿Qué hace más daño? ¿El abuso emocional o el abuso físico? Bueno, los dos hacen daño. El abuso emocional da un daño horrible a lo que es la autoestima de la persona, pero la realidad es que el abuso emocional, Leslie, es un paso antes al abuso físico. O sea, no hay manera que haya abuso físico si no ha habido anteriormente abuso emocional y abuso de todo lo que hemos mencionado. O sea, el físico es donde culmina todo, es el máximo. Pero para que haya uno tiene que haber el otro. Es imposible que tú tengas una pareja donde haya abuso emocional, físico y no haya emocional. Sí, pero yo he visto casos que hay solamente abuso emocional y porque nunca le ha dado una galleta o algo, todavía no me ha dado, claro. Eso se aguanta. Y yo entiendo que es igual o peor. A veces es mejor que te den un trompón que te estén todos los días insultando o maltratando. A los mismos niños le pueden decir, tú eres idiota, tú eres estúpido. Y ese niño, su autoestima, como dijiste tú, está afectado. Claro, porque el abuso emocional es gotica o gotica, es el día a día. Al menos cuando hay abuso físico, tiene que pasar algo, ¿me entiendes? Tiene que haber una explosión, porque si no, alguien se va a matar. Pero el abuso emocional puede durar toda la vida y la gente viviendo, ignorando eso como que si fuese una cosa normal. Y lo toleran y aprenden a vivir con eso. El abuso no es una opción. Tú puedes buscar ayuda. ¿Dónde tú puedes llamar? ¿Dónde se puede llamar, Iris? Bueno, aquí yo podría dar muchos consejos, pero por cuestión de seguridad, porque tú no sabes a qué nivel está cada persona. Y cuando una persona ya está en un alto nivel de abuso, tiene que tener mucho cuidado a quién lo dice, porque tú no sabes las amistades y la familia
cómo van a reaccionar y si forman un problema más grande, porque tú no sabes hasta qué punto es capaz esta persona de hacerte daño. Entonces lo que vamos a hacer, que aquí en la pizarra estamos ofreciendo lo que le llaman el Abuse Hotline. Este número que estamos ofreciendo es un toll free y es en español, pero para que las personas llamen, y hay consejeros que le pueden dar privadamente y lo pueden proteger, le pueden decir paso a paso cómo es que tienen o cómo es que deben pedir ayuda y a la misma vez no correr riesgos grandes en ese proceso de pedir ayuda. Anoten el número que está en pantalla y no duden en llamar. No esperes a mañana. Si se están abusando, llama hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Sí. Tú puedes romper eso. No tengas miedo, tú no estás sola. Hay muchas personas que están ahí para ayudarte. Bueno, Iris, llegamos a nuestro final. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. La semana que viene vamos a hablar de un tema súper importante, el autoestima. Y vamos a dar herramientas, vamos a dar mucha información para que tú tengas una sana autoestima. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.